Vale, entonces hoy comenzamos con la parte de equilibrio ácido-base. Entonces vamos a ir súper despacio entendiendo lo que es cada cosa, ¿vale? Y que no nos quede ninguna duda de nada. Luego va a ser súper automático hacer valoraciones, que muchas veces es lo que preguntan, ¿vale? Pero tenemos que tener claros los conceptos, ¿ok? Vale, lo primero que yo tengo es lo siguiente. Vamos a ver, nosotros cuando tenemos una disolución, de inicio tengo agua, ¿de acuerdo? De inicio tenemos agua, es decir, tenemos agua. ¿Y qué es lo que sucede con el agua? Que el agua reacciona consigo mismo, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama autoprotólisis o autoionización del agua, ¿vale? Y lo que hace es producir un equilibrio donde, además de haber agua, vamos a tener H3 o más y vamos a tener OH menos, ¿vale? Es decir, el agua es una sustancia que se llama anfótera, ¿de acuerdo? Una sustancia anfótera es una sustancia que puede actuar como ácido o puede actuar como base, ¿de acuerdo? Puede actuar de las dos maneras, ¿de acuerdo? Ahora vemos la definición de ácido y de base, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que sucede? Que el agua, cuando actúa, por ejemplo, como ácido, ¿vale? Un ácido lo que hace es ceder hidrógenos, principalmente, ¿de acuerdo? Y una base lo que hace es aceptar esos hidrógenos. Pero fijaros, si este cede un hidrógeno, se convierte en OH-. Si este si este acepta un hidrógeno, se convierte en H3 o más. Si queréis, pongo el orden al revés, ¿vale? Para que no os líe. ¿De acuerdo? Este se convierte en OH-, porque cede 1, y el otro se convierte en H3 o más, porque acepta 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que sucede con el agua? El agua, bueno, esto es una reacción donde vamos a tener un equilibrio, ¿vale? El agua lo que sucede es que contiene la misma cantidad de OH-, la misma concentración de OH-, que de H3 o más, ¿de acuerdo? ¿Vale? Produce la misma cantidad de uno que de otro, y esa cantidad es 10 elevado a menos 7, ¿vale? Eso es 10 elevado a menos 7, ¿vale? Eso se sabe porque el agua tiene una constante de equilibrio, que es la KW, la constante de ionización del agua, que es 10 elevado a menos 14, y que es el resultado de multiplicar la concentración de OH- por la concentración de H3O. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros tenemos que saber sobre el agua. Bien, ¿qué sucede? Un ácido, ¿vale? Ya lo acabamos de decir, un ácido es una sustancia que o bien cede H+, ¿de acuerdo? ¿Vale? O bien produce H3 o más, ¿de acuerdo? Es decir, un par de ejemplos. El ácido clorhídrico es un ácido que en disolución acuosa va a ceder un hidrógeno al agua, por lo tanto se va a convertir en cloruro, ¿de acuerdo? Y el agua se va a convertir en H3 o más, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es nuestro ácido. El agua actúa en este caso como base, ¿veis? ¿De acuerdo? El cloruro, cuando pierde, el ácido clorhídrico, cuando pierde un hidrógeno, se convierte en cloruro. A eso se le llama base conjugada, ¿vale? Base conjugada, ¿de acuerdo? Y el agua gana un hidrógeno y se convierte en un ácido, ¿vale? Que es lo que llamamos ácido conjugado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Otro ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, un ácido orgánico, el ácido acético, ¿vale? El CH3COH. Lo mismo, el CH3COH reacciona con el agua. Ahora os pongo por qué estoy poniendo estas otras cosas, ¿vale? Y los ácidos orgánicos, el hidrógeno que pierden es este, ¿de acuerdo? ¿Vale? El de la función ácido, el de la función carboxílica, ¿vale? Te va a quedar CH3COO menos, ¿de acuerdo? Y el agua ganará su H3 o más. Lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos la base conjugada, aquí tenemos el ácido conjugado. Esto es un ácido y esto es una base. ¿De acuerdo? Bueno, el agua actúa como base, no es una base. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Vale, entonces, fijaros qué sucede cuando yo le meto aquí
por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿vale? Aquí al principio había agua, ¿de acuerdo? Y cuando yo tenía agua, teníamos, ¿vale? Teníamos esta primera reacción. Aquí teníamos agua, teníamos iones H3 o más y teníamos iones OH menos. Y además estos dos en la misma cantidad. ¿Me seguís o no? ¿Vale? Claro, ¿qué pasa? Meto el ácido clorhídrico, por ejemplo. ¿Y el ácido clorhídrico qué es lo que hace? Formarte el ¿qué? Cloruro. ¿Y qué más? H3 o más. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Aquí lo que sucede es la cantidad de iones H3 o más es mayor que la cantidad de iones OH menos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, esto es lo que te da una disolución ácida. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que haya mayor cantidad de iones H3 o más que de iones OH menos. Eso es lo que te da o lo que te dice que la disolución es ácida. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y esa disolución ácida yo la puedo medir con un pH, que es una escala que se calcula como menos el logaritmo de la concentración de H3 o más, y que esa escala va de 0 a 14, donde de 0 a 7 es lo que tenemos, nuestro ácido, luego de 7 a 14 ya sería una base. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Fijaros una cosa, ¿eh? Cuanto mayor sea la concentración de H3 o más, ¿de acuerdo? El pH va a ser menor, ¿de acuerdo? ¿Me seguís? Es decir, cuanto mayor es la concentración de H3 o más, menor es el pH y más ácida es la disolución. ¿Está claro? Quedaos con estos conceptos que muchas veces en los exámenes se pone de tipo test y nos hablan de este rollo, de cuanto mayor el H3 o más, ¿vale? En la idea, cuanto mayor el H3 o más, menor pH, más ácido. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas las tenemos que tener muy claras, ¿vale? Porque es la forma, digamos, es vocabulario más que otra cosa, ¿vale? Y muchas veces nos lía, ¿de acuerdo? Porque no sé por qué, se nos va la pinza y decimos cuanto mayor H3 o más, cuanto mayor H3 o más, más pH. No, menos pH, porque algo es muy ácido si tiene poco pH. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vale, otra cosa importante, saber despejar de aquí la concentración de H3 o más si en los problemas nos dan el pH, ¿vale? Recordar que aquí la concentración de H3 o más es 10 elevado a menos el pH. ¿Ok? Vale, bien. Fijaros lo que yo he puesto aquí. He puesto uno con una flecha y otro con dos flechas. ¿Lo veis o no? Es decir, en uno la reacción o el compuesto se disocia directamente, mientras que en el otro hay un equilibrio. ¿Lo veis? Bien. Esto que yo tengo aquí, cuando el ácido se disocia totalmente, eso es lo que llamamos un ácido fuerte. ¿Vale? Eso es un ácido fuerte. ¿Vale? Y se representa solamente una flecha. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Un ácido fuerte se disocia totalmente. ¿Y qué significa que se disocie totalmente? Bueno, pues que la concentración que yo tenga del ácido inicialmente va a ser igual que la concentración del cloruro y aquí puede haber matices, ahora hablamos, igual que la concentración de H3O más. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que puede haber matices? Por una razón, ¿vale? Si la concentración inicial del ácido es mayor que 10 a la menos 7, yo puedo hacer la simplificación que he puesto. Puedo decir que la concentración del H3 o más... Vale, ya te pongo un número. ¿Dónde te has quedado? O sea, antes, a partir del ácido fuerte y... A partir de aquí. Incluso un poco antes. Lo único que he contado es que cuando Sí, tienes una flecha pero... tienes un ácido fuerte. Vale, pues sí, hasta ahí he llegado. Vale, ¿y qué es un ácido fuerte? Un ácido que se va a disociar del tirón. ¿Vale? No tiene equilibrio. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que si tú tienes, por ejemplo, en un problema, te dice, mira, tienes ácido clorhídrico en concentración de 0,2 molar. Tú ya sabes que la concentración del cloruro va a ser 0,2 molar. Y que la concentración del H3 o más, y aquí es lo que te digo que tienes que tener un poco de cuidado, sería ¿quién?
10 a la menos 7 más 0,2 molar. ¿Pero cuánto da 10 a la menos 7 más 0,2 molar? 0,2 molar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Me seguís o no? ¿Vale? Es lo que quiero decir con esto. ¿Vale? Esto podemos decir que es 0,2 molar. ¿Es 0,2 molar? No, joder, casi 0,2 molar. ¿De acuerdo? Porque si le metes todos los ceros de detrás, te va a quedar 0,2, 0, 0, 0, 0, hasta que te llegue un 1 del 10 a la menos 7. Lo que pasa que simplificamos. Tiene que ser similar o parecido. No, 0,2 más 10 a la menos 7 es 0,2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, tío. Si simplificas, o sea, si redondeas, te queda 0,2, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Pero, aquí es donde yo tengo que tener mucho cuidado. Y esto yo lo he visto en algún parcial, ¿eh? ¿De acuerdo? Si la concentración del ácido clorhídrico inicial es menor que 10 a la menos 7, ¿vale? Es menor que 10 a la menos 7, ¿vale? Yo ahí ya lo que haría ahí sería poner que la concentración del H3O más, ¿de acuerdo? Que la concentración de H3O más es igual al 10 a la menos 7, ¿vale? Más la concentración de ese ácido que te den, ¿vale? La concentración inicial de ese ácido. Ah, te lo cuento con un ejemplo que tú lo entiendes mejor. ¿Vale? Más la concentración inicial de ese ácido, ¿vale? Me explico, ¿vale? Para que me entendáis bien. Y más, este ejemplo lo habéis entendido, ¿no? Sí. ¿Vale? Que es el primero que os he contado, ¿no? Que es este. ¿Me seguís o no? Este sería este caso. ¿Lo veis o no? Tú imagínate que en lugar de tener una concentración de ácido clorhídrico 0,2 molar, te dicen, pues mira, tú tienes una concentración de ácido clorhídrico ahora de 10 elevado a menos 10 molar. Que es el que yo he visto en el examen. ¿De acuerdo? Y coges y dices, hostia, vale, no copiéis esto, que va a estar mal. Vas y dices, vale, pues entonces, como Dani decía que la concentración del cloruro es igual que la del H3O más, o sea, la concentración del ácido clorhídrico inicial, como es un ácido fuerte, puedo decir que es la misma que la del H3O más, pues yo digo que esto vale 10 a la menos 10. ¿De acuerdo? Y te vas y dices, me preguntan el pH. Vale, pues el pH yo sé que es menos el logaritmo de 10 a la menos 10. ¿Me seguís o no? Y te queda un pH 10. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo coño tengo un ácido y me queda un pH 10? Y me está dando un pH básico. ¿Lo veis o no? Porque lo has cagado. ¿De acuerdo? Lo has hecho mal. ¿Y por qué lo has hecho mal? Porque no has tenido en cuenta esto. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Que la concentración del ácido es tan pequeñita que realmente quien está aportando mayor cantidad de iones H3O más, ¿quién es? El agua. No, la base no, el agua. Recordad lo que os he puesto aquí. Nunca perdáis de vista esto, tíos. Nunca perdáis de vista lo que está pasando en la reacción. ¿De acuerdo? Es decir, tienes agua y el agua aporta esto y luego tú añades ácido, que te va a aportar más cantidad de H3O más. ¿Entendéis o no? Sí, sí. Si metes mucho ácido, el agua no pinta nada. Pero si metes muy poquito ácido, realmente el que aporta más cantidad de H3O más, ¿quién es? El agua. ¿Entendéis o no? Sí, ahora sí. ¿Vale? Que se lo puedes sumar, es decir, esto estaría mal, porque tú aquí dirías, hostia, pues como me queda una concentración de 10 a la menos 10, que es menor que la que me está aportando el agua, yo diría aquí que esto es 10 a la menos 7 más 10 a la menos 10. Muchas veces esto lo puedes simplificar y poner que es 10 a la menos 7, ¿vale? ¿De acuerdo? No pasa nada. ¿De acuerdo? Y fíjate qué pasa aquí. Si tú haces 10 a la menos 7 más 10 a la menos 10, ¿de acuerdo? Ya no tienes esto y te quedaría 10 a la menos 7 más 10 a la menos 10, te lo hago ahora mismo, ¿vale? 10 a la menos 7 más 10 a la menos 10, te queda, fijaros, te quedaría, mira, la calculadora me da, pero que se va a ver bien, 100,1 por 10 a la menos 9, ¿vale? Si tú haces el pH de esto, ¿vale? Haces menos el logaritmo de esto, ¿vale? Si hacemos menos el logaritmo base 10 de 100 con 1 por 10 a la menos 9, te queda 6,999. ¿Veis? ¿De acuerdo? ¿Lo veis o no? Sí. Eso es un pH ácido porque es menor que 7. ¿Entendéis o no?
Lo que pasa que, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Redondeamos a 7 y ya está. ¿De acuerdo o no? ¿Vale? Decimos que el pH es neutro. ¿De acuerdo? ¿Está claro o no? ¿Lo habéis entendido? Sobre todo me interesa el concepto. ¿Vale? El concepto es el que hay que entender. Y el concepto es este. ¿De acuerdo? ¿Vale? Este es el concepto. Y este es el que te dice, hostias, ¿tengo en cuenta este caso o tengo en cuenta este caso? Es decir, ¿estoy metiendo mucho ácido o estoy metiendo poco ácido? ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí? ¿Vale, chicos? La idea, ¿eh? El concepto de ácido es este. ¿Ok? Bien. Ácido fuerte, visto. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que tengamos un ácido débil. ¿Vale? Que tengamos un ácido débil. ¿Y qué pasa cuando tengo un ácido débil? Pues cuando tengo un ácido débil, lo que sucede es que hay un equilibrio químico. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por eso he puesto dos flechas para el ácido acético. ¿De acuerdo? Es decir, esto es un ácido débil. Y cuando yo tengo un ácido débil, se produce un equilibrio. ¿Vale? Un equilibrio químico. Y en equilibrio, cualquier equilibrio te da una constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio, la del ácido, se llama K sub A. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y lo que nosotros hacemos para resolver cualquier cosa de estas es plantear una tabla. ¿De acuerdo? En la tabla lo que hacemos es poner concentración inicial, ¿de acuerdo? Y concentración en equilibrio. ¿De acuerdo? Y esto se pone simplemente, escuchadme, se pone concentración inicial del ácido, la que sea, de este y de este inicialmente no tenemos nada, ¿de acuerdo? Bueno, aquí esto es mentira porque siempre vamos a tener 10 a la menos 7, es lo que os he dicho antes. ¿Me seguís o no? Inicialmente del ácido de H3 o más hay, ¿vale? ¿Qué cantidad hay? La que tenemos del agua al principio. Lo que pasa que si la concentración del ácido es mayor que 10 a la menos 7, es lo que hemos hablado, eso ni se pone. ¿De acuerdo o no? ¿Vale? Entonces, muchas veces esto no hay que ponerlo, ¿vale? Es decir, normalmente eso no lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Excepto que me pegue un cantazo y me meta en un ácido acético de concentración 10 a la menos 10 molar. Entonces ahí me tiene que saltar una alarma y decir, hostia, que esto ya no es un ácido débil, pero me pasa como en el anterior. La concentración de H3 o más no la va a marcar el ácido, la va a marcar el agua. ¿Está claro o no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, normalmente esto no lo tenemos en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Lo que teníamos menos lo que reaccione. Aquí vamos a tener lo que reaccione y aquí vamos a tener lo que reaccione. Y fijaros que nos va a quedar que la constante de equilibrio, Ka, ¿vale? Recordar que es la concentración de los productos, ¿de acuerdo? Entre la concentración de los reactivos. El agua no se considera, ¿vale? Porque el agua, la concentración de agua en agua, la consideramos 1, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces no la tenemos en cuenta. ¿Me seguís? Es decir, aquí te quedaría, pues, x por x, que es x al cuadrado, ¿no? Partido de C0 menos x. Y ya aquí, pues, fijaros, hay 3 variables, ¿lo veis? La K, la X y la C. Me van a dar 2, ¿vale? Y me va a faltar 1. Bueno, o la que sea. Te van a dar 2 variables y te va a faltar 1. ¿Está claro o no? Vale. Cosas, simplificaciones. Es decir, en estos problemas, ¿de acuerdo? Para ir un poco rápido se suelen hacer simplificaciones. Pero no quiero que os rayen las simplificaciones. Si no las veis, no las hagáis. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y la simplificación que se hace es lo siguiente. Si la concentración inicial, ¿de acuerdo?, es más de 100 veces la constante de equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Veis este denominador? Pues C0 menos X lo podemos simplificar a C0. ¿De acuerdo? Esto porque cuando pasa esto, ¿de acuerdo? Cuando pasa esto, la X va a ser pequeña. ¿De acuerdo? Y la despreciamos frente a la concentración. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo de las 100 veces, ¿cómo lo miramos rápido? Fijaros una cosa, si a mí me dan una concentración, por ejemplo, 0,2 molar de ácido acético, y yo sé que la constante del ácido acético, bueno, me la tienen que decir, es 1,8 por 10 a la menos 5, yo lo miro siempre con las potencias, ¿de acuerdo? Es decir, 0,2 es 10 a la menos 1. ¿Me seguís o no? ¿Vale? Y esto es 10 a la menos 5. De menos 1 a menos 5 hay dos posiciones.
Sí, ¿no? Hay 4. ¿Entendéis o no? Luego, en ese caso yo, por ejemplo, simplificaría. ¿Me seguís? Si me queda aproximadamente 2, ya me lo pienso y no lo hago. ¿De acuerdo o no? ¿Vale? 2, 3, me lo pienso. ¿De acuerdo? Pero si se me va tanto, lo hago. ¿Está claro o no? ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Ok? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, a ver, os lo digo porque esto no es esta asignatura. Esto es de química de primero. Pero esto es como saber leer. Para poder hacer problemas de lo que luego nos van a poner, tenemos que saber hacer esto. Esto es la base. ¿Está claro? Por eso voy súper despacio y quiero que esto lo entendáis. Porque esto al final luego es rellenar la tabla y despejar lo que necesites. No vas a hacer más. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. ¿Puedo borrar? Vámonos con las bases. ¿De acuerdo? Vámonos con las bases. Van a ser iguales, pero ahora al revés. ¿Vale? Sigo dejando mi agua, ¿de acuerdo? Porque las disoluciones las vais a hacer con un disolvente acuoso, ¿vale? Que la vais a hacer con agua. Y vemos qué pasa cuando tenemos una base. Pero ya podéis imaginar que va a ser lo contrario que tenemos aquí. Vosotros el día de que veamos esto en química ya no hace falta que lo veáis. ¿Vale? Bueno, ya la tenéis lista. Ya es nada. Es exactamente lo mismo. Esto es igual. ¿Vale? Por eso voy despacio, porque para que vosotros lo tengáis ahí. Vale, entonces, una base. Mirad, una base va a ser una sustancia que en disolución produce iones OH-, ¿vale? O una sustancia que acepta iones H+, ¿de acuerdo? Esto por definición es una base, ¿de acuerdo? Una es la teoría de Arrhenius y la otra es la de Bronsted y Lowry, ¿vale? Pero eso vosotros yo creo que no lo piden, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, esto lo decía Arrhenius, ¿de acuerdo? Y esto lo decían 2 tíos, ¿vale? 2 tíos que no tenían nada en común. Así que es importante eso, ¿vale? Estos 2, cada uno estaba en un sitio y llegaron a la misma conclusión. Súper importante. ¿Vale? Bien, entonces, cuando nosotros tenemos una base, vamos a poner 2 ejemplos de base, igual que hemos hecho antes. Suponer que tenemos hidróxido de sodio, ¿vale? El hidróxido de sodio. Cuando tenemos un hidróxido, ¿de acuerdo? No le suméis agua. El agua o no se pone o lo ponemos encima de la flecha, ¿vale? Porque realmente esto es una base fuerte, ¿de acuerdo? Por eso voy a poner una flecha nada más, ¿de acuerdo? Y lo que hace una base fuerte es disociarse totalmente, ¿de acuerdo? Y cuando se disocia, aquí no pinta mucho el agua, ¿vale? Es decir, lo que va a suceder aquí es que vamos a tener sodio más OH-, ¿de acuerdo? Esto es una base fuerte. Y ahora comentamos lo mismo que hemos comentado con los ácidos, ¿vale? Porque va a pasar igual. Y uno débil, una base débil, puede ser el amoníaco, ¿vale? Que ese lo van a poner bastante, ¿vale? El amoníaco sí que reacciona con el agua para producir el catión amonio, el NH4+, más OH-, ¿vale? Y esto es una base débil. ¿De acuerdo? Una base débil. Entonces, fijaros, un poco como lo que hemos visto antes. Si yo a esta disolución, bueno, a este disolvente que tengo agua y que tiene la misma cantidad de OH- que de H3 o más, le añado, por ejemplo, amoníaco, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasa? Le pasa esto. El amoníaco va a reaccionar con el agua que hay ahí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí, claro, te va a formar NH4+ y te va a formar OH-. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la concentración del OH- va a ser mayor que la concentración del H3 o más. ¿De acuerdo? Esto es una base. ¿De acuerdo? Esto es una disolución básica. Cosas que se pueden calcular en una disolución básica. El pOH. ¿De acuerdo? El pOH sería menos el logaritmo de la concentración de OH-. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y la escala pOH, que también va de 0 a 14, lo que pasa que ahora de 0 a 7 tenemos una base
y de 7 a 14 tenemos un ácido en el pOH. ¿De acuerdo? Relación con el pH, porque a mí lo que me importa o lo que me va a preguntar la mayoría de las veces va a ser el pH. Pues el pH más el pOH es igual a 14. Es decir, si yo tengo que calcular el pH de una base, voy a tener que calcular primero el pOH. Pero después lo que hago es, para calcular el pH, a 14 restarle el pOH. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Y también lo que hemos dicho antes, la concentración de OH menos es 10 elevado a menos el pOH. ¿De acuerdo o no? ¿Vale? Entonces, fijaros una cosa. Cuanto mayor sea la concentración del OH menos, ¿de acuerdo? Más pequeño va a ser el pOH, ¿de acuerdo? Más pequeño va a ser el pOH, más grande va a ser el pH, ¿de acuerdo? Y la disolución va a ser menos ácida y más básica. ¿Me seguís? Fijaos todo lo que nos cuenta esto, ¿lo veis? ¿Vale? Y viceversa. Si la concentración de OH menos es menor, eso significa que el pOH va a ser mayor, significa que el pH va a ser menor y la disolución va a ser menos básica porque hay menos OH menos y más ácida, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? ¿Vale? Esto tenéis que tenerlo muy bien amueblado, ¿vale? Porque las preguntas tipo test muchas veces vienen por aquí, ¿de acuerdo? Pero es construirlo. Es decir, hostia, si yo tengo claro que una disolución ácida es ácida porque tiene mucho H3 o más, y una disolución básica es básica porque tiene mucho OH menos, y que el pH es pequeño cuando es ácido y es grande cuando es básico, ya podemos jugar con eso. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Vale? No aprendéis esto de memoria, ¿eh? Pensadlo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y repito, se piensa con esto. ¿Vale? Con esa idea. Vale, entonces, lo que dijimos antes, fijaros, lo de base fuerte y base débil va a ser exactamente igual que lo que hemos visto con los ácidos. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo tenga una base fuerte, ¿vale? En una base fuerte no hay equilibrio, ¿vale? Las bases fuertes se disocian enteras, ¿vale? Se disocia totalmente, ¿vale? Es decir, si yo tengo una concentración inicial de una base, ¿de acuerdo? Puedo decir tranquilamente que la concentración de la base conjugada, o sea, vamos a ponerlo con el ejemplo que puse ahí, con el hidróxido de sodio, ¿vale? Es decir, si a mí me dan una concentración inicial del hidróxido de sodio, puedo decir tranquilamente que va a ser igual que la concentración del sodio y que, lo mismo que hemos dicho antes, va a ser más o menos la misma que la concentración del OH-. Pero esto, recordar, ¿con qué condición era? Con la condición de que la concentración del hidróxido de sodio sea mayor que ese 10 a la menos 7 que habíamos dicho antes. ¿De acuerdo o no? ¿Vale? ¿Qué pasa si la concentración del hidróxido de sodio es menor que 10 a la menos 7? Lo que hemos hablado antes. Puedo decir que la concentración del OH- es 10 a la menos 7, ¿de acuerdo? ¿Vale? Más esa concentración de hidróxido de sodio que me estén dando. Lo que pasa es que recordar que esta concentración ya lo hemos visto antes, si la quitas, no va a pasar nada. ¿Vale? El ejemplo que puse antes. He puesto la 10 a la menos 7 más la concentración de... Más la concentración del hidróxido de sodio. ¿Vale? El ejemplo que hemos puesto antes, el 10 a la menos 10 molar, ¿de acuerdo? ¿Vale? De hecho, yo creo que la cuestión que yo vi en el examen de hace, yo creo que fue el año de la pandemia, creo que fue. O no, el año antes, creo que fue. Que daban esto, ¿vale? Te preguntaban, ¿cuál es el pH de una disolución de hidróxido de calcio en concentración 10 a la menos 10 molar? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago yo esto? Me preguntan el pH de esto. ¿Cómo hago yo esto? Primero la reacción, ¿vale? El hidróxido de calcio se va a convertir en el catión calcio más 2 OH menos. Tengo que tener cuidado con esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí lo que tengo que tener claro es
la concentración del hidróxido de calcio, ¿de acuerdo? Es 10 a la menos 10 molar. Inicialmente, como se disocia totalmente, este desaparece y de este te quedan 10 a la menos 10 molar y de este, cuidado, te quedan 2 por 10 a la menos 10 molar. ¿Me seguís o no? Pero claro, el error es decir, esto es un error, ¿vale? El error aquí es decir, hostia, ya tengo el pOH, o sea, tengo la concentración de OH menos, que haríamos menos el logaritmo de 2 por 10 a la menos 10 molar. Si tú te haces esto, ¿de acuerdo? Si tú te haces esto no lo copiéis que está mal, que es lo que le pasó a alguno, ¿vale? Haces esto, haces menos el logaritmo en base 10 de eso, te queda 9,60 y vamos a poner 9,7, ¿de acuerdo? De pOH. Eso te da un pH que sería 14 menos 9,7, ¿de acuerdo? 14 menos 9,7 resulta que te da 4,3. Hostias. ¿Cómo me va a dar una base como un hidróxido un pH 4,3? Y esto es un ácido. ¿Vale? ¿Cómo me va a pasar eso? Pues que lo has hecho mal. ¿Entendéis o no? ¿De acuerdo? Esto está mal. ¿De acuerdo? Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque no te has dado cuenta de que esta concentración es tan pequeña que realmente la concentración del OH- hay que tener en cuenta que hay de inicio 10 a la menos 7, que es con la que tú empiezas a jugar. Y lo que tú tienes aquí es esta más esta. Y que si te sumas esta, te va a quedar aproximadamente 10 a la menos 7. Bueno, te queda un poco más, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí, o sea, que te quedaría ese 6,99 que nos pasaba antes. ¿Me seguís o no? ¿Vale? Es decir, esto lo quitamos y aquí podemos decir que el pOH sería menos el logaritmo de 10 a la menos 7, es decir, lo que te da es un pOH mayor, más o menos de 7, va a dar un poquito más, ¿de acuerdo? Pues para que el pH te quede, perdón, te va a quedar un poquito menos, ¿vale? Te va a quedar 14 menos 7, que te va a quedar 7, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero si, o sea, si es 14 menos 7 como algo, Te va a quedar aquí 7 con algo, no, te va a quedar un 6 con algo, perdón. 6,99. Creo que te va a quedar 6,99, como el de antes, ¿vale? Entonces aquí te va a quedar 7 con algo, ¿vale? ¿Claro o no? ¿Vale? ¿Lo habéis entendido esto? Esto es muy importante. Dos cosas importantes aquí. Que esta concentración es muy pequeñita, ¿de acuerdo? Y que no se os olvide S2, ¿de acuerdo? Es raro que os pongan tanto ácidos diprótidos como bases con S2 que produzca 2 OH menos. Eso es muy raro en esta asignatura, ¿vale? Normalmente suelen ser que produzcan un OH menos o un H más, si es un ácido. Pero estaros pendientes por si acaso, porque tampoco tienen mucho más, ¿de acuerdo? Ese simplemente es. En valoraciones ya os digo que no, en valoraciones son 1-1 todo el rato y ya está. Pero en problemas sueltos como este, que pueden ser una cuestión así un poco más rápida, esto no es una cuestión rápida, es una cuestión cortita, ¿vale? Si os pueden poner eso. ¿Está claro o no? ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Vale. ¿Qué pasa si lo que tenemos es una base débil? Bueno, pues si lo que tenemos es una base débil, ya sabéis lo que pasa. Cuando tengo una base débil, vamos a tener un equilibrio, ¿vale? Y un equilibrio me da una constante, que en este caso es la constante K sub B, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sacamos ese equilibrio? Pues exactamente igual que antes, ¿de acuerdo? Es decir, hacemos una tablita donde ponemos la concentración inicial, nada, nada, la concentración inicial menos X, X y X. Un segundo. ¿Vale? Entonces tendríamos este equilibrio, y con ese equilibrio lo mismo que hemos hablado antes, tendríamos que KB es igual a X por X, que es X al cuadrado, partido de C0 menos X, y lo que hemos dicho antes. ¿Qué vamos a tener que calcular aquí? Pues no sé, depende de lo que te den y depende de lo que te pregunten, ¿de acuerdo? Pero pensar que al final vamos a tener todo menos lo que me pregunten, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Normalmente cuando hacemos valoraciones, lo que os van a preguntar van a ser pHs. Por lo tanto, lo que vamos a tener que calcular va a ser la X. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que con la X, en el caso de la base, calcular el pOH y después el pH, o en el caso del ácido que hemos visto antes, calcular H3O más. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bien. Fijaros, relación entre la constante Ka y la constante Kb. ¿Vale? Si os dais cuenta, hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Hemos hablado antes, esto era una base, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso me daba un ácido conjugado, ¿lo veis? ¿Vale? Pensar una cosa, la base, con esta reacción, tiene una constante de equilibrio que es Kb. La Kb sería la constante de equilibrio del amoníaco.
¿De acuerdo? ¿Vale? Pero el ácido conjugado, pensar que un ácido es un ácido débil también, va a reaccionar con el agua para producir amoníaco más H3 o más. ¿Lo veis? Este ácido, ¿de acuerdo? También tiene un equilibrio, ¿vale? Y si tiene un equilibrio también tendrá una constante, que es la constante Ka. ¿Lo veis? ¿Cuál es la relación entre esta constante y esta constante? Esta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es esa. Os lo demuestro, ¿vale? Pero eso lo podéis aprender, ¿vale? Fijaros, os lo demuestro de la siguiente manera. Si tú tienes que la constante Kb, lo voy a poner con el ejemplo, ¿vale? Si tienes que la constante Kb es la concentración del amonio por la concentración del OH-, ¿no? Entre la concentración del amoníaco, ¿vale? Y tienes que la constante Ka es la concentración del amoníaco por la concentración del H3 o más partido de la concentración del amonio, ¿vale? ¿Entendéis lo que dice, no? Productos partido de reactivo, productos partido de reactivo. Para K y Kb, ¿lo veis? ¿Vale? Fijaros lo que sucede. Si yo multiplico Ka por Kb, ¿qué tendremos? Concentración de amonio por concentración de OH- dividido, perdón, K era de abajo, ¿vale? Concentración de amoníaco por concentración de H3 o más dividido entre la concentración del amonio multiplicado por Kb, que es la concentración del amonio multiplicado por la concentración del OH- y dividido entre la concentración del amoníaco, simplificar este y este fuera, este y este fuera. ¿Qué os queda? H3 o más por OH-. H3 o más por OH-, ¿quién es? KW, ¿no? ¿Vale? Es decir, ¿cuál es la relación entre Kb y Ka? KW. KW es igual a K por Kb. ¿Y para qué sirve esto? Porque a ti en un problema te pueden dar la K del amonio, ¿de acuerdo? Y que tengas un problema que tengas amoníaco, ¿me seguís o no? Y necesites la Kb. ¿Qué es lo que haces? Despejar de aquí. Y la KW te la dan. La KW te la tienes que saber, que 10 a la menos 14. Ah, vale. ¿De acuerdo? La K y la Kb depende de cada ácido, de cada base. Pero la KW es 10 a la menos 14. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que aprender. No esto, olvidaros. Esto me he dado ya aquí la fardada, ¿vale? ¿De acuerdo? Tú te tienes, yo te estoy justificando nada más. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo te estoy poniendo la justificación. Pero esto es lo que tú tienes que saber. Pero esto es como lo de pH más pH es igual a 14, rápido. Es decir, no hay que... Eso tiene que ser rápido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te estoy diciendo, porque habrá problemas donde tendrás amoníaco y resulta que te va a dar la constante del amonio. O sea, con la constante del amonio no hago el problema. Necesito la constante del amoníaco. No pasa nada. La sacas a partir de esa relación. ¿Está claro? ¿Vale? Vale. Lo último de hoy. Que ya vais bien servidos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo último de hoy. Mañana... Mañana hacemos problemas. Sí, por favor. Sí. Ya, pero... O sea, necesito algo... Sí. No. Esto lo vas a entender cuando veas los problemas. ¿De acuerdo? O sea, le vas a dar el sentido. A ver, pero aquí... No, aquí la info que tú tienes que entender es qué es un ácido, qué es una base. Qué es un ácido fuerte, qué es un ácido débil, qué es una base fuerte y qué es una base débil. Y después, ¿cómo vamos a calcular el pH o el pOH? Es decir, cómo jugar con la tablita que os he puesto antes. ¿Está claro o no? ¿Vale? Por eso lo estoy contando. Y mañana eso lo llevamos a la práctica. Lo desglosas pasito a paso. Claro, es que esto hay que hacerlo... No, si esto va despacio. Es que claro, esto yo te lo tengo que contar así, sobre todo por las cuestiones teóricas que os he dicho, ¿vale? Porque yo sé que las cuestiones teóricas, si esto no lo vemos un poco despacio, la cagamos. Pero realmente son dos cosas, ¿vale? Que es lo que os he dicho. Es esto y cuándo era un ácido. Eso es lo que tú tienes que saber. Lo otro es a nivel práctico para que mañana cuando hagamos problemas lo entiendas. ¿De acuerdo o no? Sí. Vale, y ahora rematamos y ya os dejo muertos, ¿vale? Disoluciones tampón. ¿Vale? Disoluciones reguladoras. Tampón.
o también le llaman buffer, Eso es lo que dijo ayer todo el rato. ¿vale? Es decir, que es una disolución reguladora, tampón o buffer. Lo primero, por definición, es una disolución que hace que no varíe el pH, ¿de acuerdo? Estos son súper importantes. Si no existieran estas cosas, estaríamos jodidos nosotros, no habría vida, ¿vale? Porque nuestro cuerpo no funcionaría. Funciona con disoluciones tampón para que los pH no se desequilibren por las reacciones químicas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, vamos a pensar siempre en dos tipos de disoluciones tampons, ¿de acuerdo? Una, y esto sí que hay que mecanizarlo bien, esto es muy importante, ¿eh? ¿Vale? Es cuando yo tengo una sal ácida mezclada con una base, ¿de acuerdo? Y la otra, cuando tenemos una sal básica mezclada con un ácido, ¿vale? Y os lo explico con un ejemplo concreto. Los típicos, ¿vale? Sal ácida, por ejemplo, cloruro de amonio, mezclado con una base que sea... no, cloruro de amonio... Esto es una sal ácida. A ver, ¿cómo que lo podemos ver? Ah, con amoníaco. Amoníaco, por ejemplo. ¿De acuerdo? Cloruro de amonio con amoníaco. ¿De acuerdo? Vale, fijaros. Primero, tener clarísimo, una sal se disocia, es decir, se divide en dos cosas. En este caso, el amonio más el cloruro. ¿De acuerdo? El cloruro, olvidaos de él. ¿De acuerdo? El cloruro, y esto lo voy a contar ahora, ya no lo voy a contar más. ¿De acuerdo? Bueno, lo contaré, pero no lo voy a demostrar. El cloruro, si reaccionara con el agua, ¿veis que tiene carga negativa? Ganaría un hidrógeno y se convertiría en HCl, más o H menos. ¿Lo veis o no? ¿Qué sucede? El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. ¿Y qué hemos hablado antes sobre los ácidos fuertes? Que están siempre disociados. Se disocian directamente. Así que, ¿vamos a poder formar el ácido clorhídrico? No. Esta reacción no va a ser posible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta reacción me olvido de ella. Y sobre todo, me olvido de este OH- que podría formar, porque no lo va a formar. ¿Está claro o no? ¿Vale? En cambio, el amonio, ya sabemos, hemos hablado antes, sí que reaccionaría con el agua para formar amoníaco más H3O+. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale, y luego, esto es lo que le pasa a la sal. ¿De acuerdo? Lo que podemos contar de la sal. ¿Me seguís o no? Vale, ¿qué podemos contar del amoníaco? El amoníaco ya hemos visto antes, que es una base débil, que lo que hace es un equilibrio para formar NH4 más OH-. ¿Vale? Entonces yo quiero que entendáis que tenemos dos reacciones, ¿vale? En la disolución, realmente no hay dos reacciones en la disolución, ¿vale? Pero lo pongo así para que vosotros visualicéis, ¿vale? ¿De acuerdo? Que tenemos dos cosas que tienen en equilibrio, ¿lo veis? En equilibrio, amonio y amoníaco, ¿lo veis? Amoníaco y amonio, ¿lo veis? Tienen en equilibrio esas dos cosas. ¿Eso qué es lo que hace? Lo que hace es que si tú añades otra cosa y te hace desaparecer amoníaco, la otra reacción te lo va a formar para compensarlo. ¿Me seguís o no? Y que si el otro reacciona, o sea, si tú añades algo, ya veremos ese algo, ¿vale? Que hace que desaparezca el amonio, ¿de acuerdo? Que hace que desaparezca el amoníaco, esta reacción te forma más amonio y te produce OH-. ¿Para qué? Para compensar esa cantidad que pierdes, ¿de acuerdo? Te lo va compensando el otro. ¿Vale o no? ¿Vale? Con esto sucede igual, ¿de acuerdo? La típica es esta, una sal básica que sea el CH3CONA, ¿de acuerdo? Combinado con, por ejemplo, ácido clorhídrico o un ácido fuerte, ¿de acuerdo? La típica, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué es lo que sucede? Pues fijaros, el CH3CONA es una sal que se va a disociar en el acetato más el catión sodio. Con el catión sodio os cuento lo mismo que os he contado antes con el cloruro, ¿vale? No puede reaccionar con el agua porque te formaría hidróxido de sodio, ¿de acuerdo? Más, ahí no va a caber ahí, ¿vale? Espera un momentito, lo pongo más a la izquierda, ¿vale? Es decir, tendríamos aquí el CH3CONA, ¿de acuerdo? Se va a disociar en CH3
CO menos más sodio, ¿vale? Entonces, de aquí, lo mismo de antes, ¿vale? Del sodio nos vamos a olvidar, de los cationes metálicos nos vamos a olvidar, ¿vale? Ya no lo voy a decir más directamente, o sea, no lo voy a escribir más, directamente vamos a pasar de ellos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si reaccionaran con el agua te formarían un hidróxido, ¿vale? Y un hidróxido que hemos dicho antes que era una base fuerte, y las bases fuertes siempre están disociadas, ¿entendéis o no? Por lo tanto, esta reacción no es posible, ¿de acuerdo? Por lo mismo que hemos hablado antes, esto no se produce, ¿de acuerdo? Y la otra sí, es decir, el CH3 CO menos más el agua te va a producir, aquí me he confundido, ¿vale? No es con ácido clorhídrico, es con ácido acético, ¿vale? Que tienen que ser débiles, ¿eh? ¿Vale? Las disoluciones tampón son o sal ácida con base débil, ¿de acuerdo? O sal básica con ácido débil, ¿vale? Que me dio ahí un ácido fuerte, ¿vale? Entonces, en este caso, además tiene que ser con su ácido conjugado, más OH, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es lo que sucede con el acetato de sodio. Con el ácido acético que también estamos añadiendo, ¿qué reacción produce? Pues la reacción que produce es la que forma acetato más H3O más. Y un poco lo mismo que hemos hablado antes. ¿Veis esta reacción? Y esta reacción tenemos ácido acético y acetato. ¿Lo veis? Que vienen, entre comillas, de dos sitios diferentes. Sí. ¿Vale? Bueno, pues estos son disoluciones tampón. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula el pH en una disolución tampón? Directamente fórmula. ¿Vale? El pH va a ser igual a una cosa que se llama pKa, ahora os digo cómo se calcula, menos el logaritmo de la concentración del ácido entre la concentración de la base. Esta fórmula la podéis ver de otras formas, ¿vale? Cambiando el signo, esto te queda al revés, ¿vale? Ya veremos, ¿vale? Pero en principio yo me la aprendería de una manera. Recordar pKa, ¿de acuerdo? pKa es menos el logaritmo de Ka. Aunque esto ya lo veremos con problemas, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, pK es menos el logaritmo de... Casual. ¿Vale? Es igual que pH es menos el logaritmo del H más, ¿de acuerdo? Del H3O más. ¿Vale? Bueno, pues tocho teórico, mañana nos ponemos con problemas, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero esto no lo perdáis de vista, ¿eh? Porque va a ser importante para entender los problemas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Yo me he enterado de nada. ¿En serio? De nada, pues lo juro.